Vamos a ver fenómenos que tienen que ver con las leyes que aprendimos el otro día de lo que le ocurre a una onda cuando se encuentra con la superficie de separación o incide en la superficie de separación entre dos medios con distintas propiedades dieléctricas. En este caso, para describirlo mejor, lo que tenemos es una especie de luz o objeto en el fondo de, supongamos que esto es agua, por decir algo, entonces si tenemos un objeto en el fondo del agua, tenemos la luz que proviene de ese objeto, con el cual nosotros el otro día estuvimos trabajando de ver dónde veríamos el objeto, y esta luz, o las ondas luminosas que provienen de ese objeto, inciden sobre la superficie de separación, y lo que sabemos que ocurre es que una onda se transmite y la otra se refleja. En el caso de incidencia normal no cambian la dirección porque recuerden que para la reflejada el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, entonces si incide con 0 grado va a reflejarse con 0 grados sobre sí misma, y mientras que la ley de Snell tienen que el índice de refracción del medio del que proviene, que sería el agua en este caso, por el seno del ángulo, tiene que ser el índice de refracción del otro medio por el seno del ángulo. Acá el seno del ángulo es 0, porque el ángulo es 0, con lo cual el otro seno también nos tiene que dar 0, y lo que dicen que se transmite siguiendo la misma dirección, sin desviarse. Si nosotros aumentamos un poco el ángulo, podemos aplicar la misma ley, vamos a tener que, cuando la onda llega a la superficie, una parte se refleja, con el mismo ángulo que el de incidencia, o sea, la dirección de la onda reflejada tiene que formar el mismo ángulo con la normal a la superficie en el punto donde está incidiendo, y una parte se transmite, y esa parte que se transmite sigue la ley de Snell, que si suponemos que es aire, el otro día habíamos charlado que si nos desplazábamos a un medio, o sea, si la onda pasaba de un medio de mayor índice de refracción a uno menor, se alejaba de la normal. Entonces eso es lo que se ve acá. Una cosa que es obvia a partir de la ley de Snell es que si nosotros aumentamos el ángulo de incidencia, también va a aumentar, independiente de cómo sean los índices de refracción de los dos medios, en qué orden estén, también va a aumentar el de transmisión. Y bueno, puede ocurrir que si seguimos haciendo esto, en algún momento la onda transmitida salga tangente a la interfase. Entonces, en ese caso, el ángulo de transmisión va a ser pi sobre 2. El ángulo de incidencia al que se cumple que la onda transmitida salga tangente a la interfase se conoce como ángulo crítico. Y si uno lo plantea, pide que la onda transmitida salga tangente a la interfase, pone el seno de pi sobre 2, o sea, pone el medio incidente, seno del ángulo de incidencia, igual al índice del medio donde se transmite, que en este caso sería el gris, por el seno de pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 es 1, así que puede determinar el valor del ángulo crítico, sabiendo que el ángulo de incidencia es igual al ángulo crítico, despejándolo de acá directamente, ¿no? Entonces seno es 1, entonces nos queda el índice del medio que se transmite sobre el medio de incidencia. Y entonces nos podemos preguntar para qué valores de ángulos puedo tener, se cumple esta condición. Y lo primero que digo, bueno, obviamente necesito conocer los índices de refracción, pero lo primero que veo de esta expresión es que este ángulo existe solo si el índice de refracción del medio del cual proviene la onda es mayor que el medio al cual intenta ingresar, ¿bien? Para que se produzca reflexión total interna, la primera condición que se ve, el índice de refracción del medio del cual proviene la onda tiene que ser mayor que el índice de refracción del medio al cual intenta ingresar. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué yo aseguro esto? Bien, el seno, acá tenemos respuestas, el seno es menor o igual a 1 siempre. Bien, o sea que necesitamos que si ponemos igual a 1, estaríamos diciendo que ópticamente los dos medios son idénticos, así que no tendríamos que preocuparnos, digamos. Estaríamos hablando de que la onda no se encontró con ninguna interfase que ópticamente le importe. Pero si lo ponemos distinto de 1, tenemos que asegurar que sea menor que 1 para que, claro, porque el seno está acotado. Bien, que son las respuestas que estuvieron dando. Seno menor o igual que 1 siempre, el seno está acotado con el 1. Así que recuerden que tanto el ángulo de incidencia como el ángulo de transmisión varían entre 0, que es incidencia normal, y bueno, no sé, que incida tangente, ¿no? Y el ángulo de transmisión varía entre 0, que corresponde a transmitirse de forma normal, y que salga tangente a la interfase. No puede salir
o sea, lo puedo tener entre 0 y pi sobre 2, no puedo ir más lejos. Hay que ver si puedo llegar al pi sobre 2, ¿no? Porque como tenemos el límite de que el ángulo de transmisión sea como máximo pi sobre 2, hay que ver hasta qué ángulo de incidencia puedo poner. Entonces es cierto, este límite me lo está estableciendo que el índice de refracción del medio del cual incide tiene que ser mayor al índice de refracción al medio en el cual se transmite, porque así aseguramos que el seno del ángulo crítico nos dé menor que 1, o sea, nos dé un valor válido. Bueno, y podemos preguntarnos qué le sucede con la onda cuando incide exactamente con el ángulo crítico. Entonces lo que tenemos ahí, observen la figura, estoy poniendo un ángulo más grande que el último rayo que dibujé, trazo la normal, lo voy a llamar el ángulo crítico, y en ese caso, bueno, reflejado va a tener que formar el mismo ángulo que forma el incidente con la normal, pero el transmitido tiene que formar un pi sobre 2, con lo cual es claro que queda tangente a la interfase. Y la pregunta es, ¿la onda logra entrar la transmitida, logra ingresar al otro medio? No, se queda tangente a la interfaz. Es un caso límite, ¿no? Entre que pasa y no pasa, ¿no? Queda tangente a la interfase. Ahora, bueno, ahí está la respuesta para que les quede, ¿no? La onda transmitida no pasa al otro medio, se propaga paralela a la interfase. ¿Qué ocurre para ángulos tales que el ángulo de incidencia es mayor al crítico? Entonces ahí lo que pueden ver es, ponemos un ángulo mayor, ahí pusimos una onda con una dirección de propagación mayor, que forma un ángulo mayor, la reflejada la voy a tener, y la transmitida no. Básicamente es eso. Ahí se produce, con ángulos mayores al ángulo crítico, la reflexión total interna. Este justo es el caso límite, ¿no? Porque uno dice, sigo teniendo una onda transmitida, pero está en la interfase, pero cualquier ángulo que supere el ángulo crítico, voy a tener onda reflejada y no voy a tener onda transmitida. Acá, por ejemplo, es como para que tengan un orden de magnitud, está calculado el ángulo crítico para el agua. O sea, para que vean que no es un ángulo cercano al pi sobre 2 ni nada por el estilo. Es un ángulo bastante chico. Y fíjense, por ejemplo, que nosotros, si nos paramos en posiciones por acá, supóngase que no nos llegue ninguno de las ondas transmitidas que están antes del ángulo crítico, como de acá para allá no va a salir, no va a entrar al otro medio luz proveniente de la lamparita, no vamos a ver la lamparita, o sea, estoy parada por acá y no logro captar ninguno de los rayos que salen en esta región, haciendo los dibujitos, y bueno, no la voy a ver, pese a que el medio es transparente. O sea, parada por acá, no voy a ver la lamparita, pese a que el medio es transparente, porque todos los rayos van a salir con un ángulo que no lo voy a lograr tomar. Esos son problemas que normalmente les van a preguntar, ¿cómo podemos ocultar un objeto que está en el fondo del agua? O sea, problemas de ese estilo que tienen que ver con que tapen o eviten que salgan los rayos que provienen, que sí van a pasar al otro medio, con lo cual aseguran que el resto no pasa. Y no es casual que yo esté dibujando esto con mayor intensidad, ¿bien? Porque recuerden que la energía se tiene que conservar. Si no tengo onda transmitida que propague energía, entonces la energía queda, cuando hago la cuenta, la intensidad de incidente igual a la reflejada más transmitida, bueno, nos queda que la intensidad de incidente es la intensidad reflejada. Y en ese caso, las ondas después del ángulo crítico tienen que tener toda la intensidad que incide. No hay onda transmitida. La figura muestra, tendría que decir, unas de rayos luminosos que inciden sobre un prisma. Ven acá, es como una fotito donde se hacen incidir 5 rayos luminosos y les muestran el camino por el interior del prisma y muestran las reflexiones. Sobre esta cara están bastante perpendiculares, por eso casi no se ve lo que tiene que ver con las reflexiones de esta cara. O sea, como que el experimento sería poner, si fuera un láser, no creo que sea un láser porque es amarillo, pero puede ser la foto por lo que se ve de ese color. Si lo hacen incidir perpendicularmente, el reflejado de esta superficie se refleja sobre sí mismo. La otra pasa al interior, que se alcanza a ver, y llega a la otra superficie. Este es un 45, un prisma que tiene ángulo 90 acá, 45, 45,
llega hasta otra superficie. Ustedes por ahí en la práctica les van a hacer que el haz de luz se encuentre en distintas superficies y tener que ir viendo cómo se desvía. Pero bueno, esto lo pueden hacer con Snell, saber hacia dónde sale el rayo transmitido. Y acá les muestran qué ocurre en la otra superficie, donde se ve que una parte se transmite, y si miran con atención, hay una parte que se refleja. Bien, entonces uno puede ir mirando uno a uno qué es lo que va pasando, y la primera pregunta que les hago, prestando atención a esa figura, ya que están más despiertos hoy, es cuáles de los rayos que tengo ahí, deberían aparecer los números, inciden con un ángulo mayor o a lo sumo igual al ángulo crítico. ¿Cuáles dirían ustedes que están en la condición de reflexión total interna? Acá tengo una respuesta que es 4 y 5, y lo cual es cierto porque si observan no se ve un haz transmitido en el 4 y en el 5. ¿Y qué contestarían si les preguntara qué relación hay entre la condición de que el ángulo de incidencia sea mayor o igual al crítico y la intensidad de la onda reflejada? Viéndolo ahí, ¿cómo contestarían esa pregunta? Es mayor. ¿Y qué más pueden decir de esa intensidad? Claro, que mantiene la intensidad de la onda incidente. Si quiero reflejar toda la intensidad de una onda, conviene hacerlo con reflexión total interna, me pregunta Juan, y si el medio con el que estoy trabajando es transparente, y sí. Ahora, si yo puedo elegir el medio, también puedo elegir un espejo, una superficie pulida, y en ese caso también voy a tener la condición. Les estaba corrigiendo esto, que cambié la anotación sin querer, igual se entiende, pero... Y si tenés un espejo o una superficie perfectamente reflectante, tampoco perdés intensidad. O sea, es como que en reflexión total interna esa superficie parece un espejo. Ahí está arregla. Es más fácil de lo que pensé. Y ahora tengo una pregunta para pensar mientras leo el chat, que piensen los demás, que les pregunto en qué dirección rotarían ustedes este prisma para lograr que todos los rayos, no solo el 4 y el 5, se reflejen totalmente. ¿En qué dirección rotarían el prisma? ¿Para dónde lo rotarían? De modo de lograr que no solo el 4 y el 5, sino el 1, 2 y 3 también cumplan la condición de reflexión total interna. Muchas respuestas. Tengo un antihorario, 2 antihorarios, 3 antihorarios y un horario. Entonces, analicemos esto para pensarlo. Nosotros, ¿qué necesitamos para que estos 3 rayos, el 1, 2 y 3, produzcan reflexión total interna? Necesitamos aumentar el ángulo con el que van a incidir en la segunda superficie. Si los rotamos en sentido horario, lo que vamos a lograr es disminuirlo. Con lo cual, si los rotamos en sentido antihorario, esto va a formar un ángulo mayor, este también, y podemos ir llevando uno a uno, conforme los rotamos, que el ángulo con el que llegue a incidir esta superficie sea mayor al ángulo crítico. Entonces, contrario a las agujas del reloj, antihorario, como decían ustedes. Otro fenómeno que tenemos que ver es que en realidad el índice de refracción es dependiente lo pueden poner en función de la longitud de la onda o de la frecuencia. Cuando dependen ya sea de la longitud de onda o de la frecuencia, lo que ocurre, o lo que es conocido como dispersión. Entonces, ahora vamos a ver, empecemos por eso. La dispersión para nosotros va a ser una dependencia del índice de refracción. Cuando hagan las cuentas en electro, lo vamos a hacer con la frecuencia, pero también muchos libros lo tratan como en función de la longitud de onda. Como la longitud de onda y la frecuencia están relacionadas, no hay problema hablar así. Entonces, si lo hacemos, acá tienen una figura donde las curvas negras están representando a distintos valores del índice de refracción para distintos medios. Tienen fluorita, cuarzo fundido, vidrio blanco de silicato, cuarzo, cristal de borato, y vidrio de silicato. Este es el vidrio común que tenemos, ¿no? Que usamos en un vaso, digamos. También lo solemos usar. Así que acá tienen dependencias con la frecuencia. Entonces acá se las muestran en el visible, eso no significa que esas curvas están acotadas ahí, es una imagen que saqué de un libro como para que lo vean explícitamente, pero en realidad
Esto lo pueden trazar para un rango de frecuencias mayores. De hecho, el comportamiento de la dependencia del índice de refracción con la frecuencia tiene muchas cosas que van a estudiar ustedes cuando deduzcan las ecuaciones, manejen un poquito más la matemática en electro. Yo calculo que el electro 1 se los tienen que dar, que van a ver que esto cuando empieza a crecer, y llega a un punto en donde hay un comportamiento anormal, resonancia y demás. Por ahora nosotros nos vamos a quedar en la versión más sencilla del fenómeno, que es, yo tengo un n, un índice de refracción dependiente de L, y bueno, por ejemplo acá tienen varias curvas, y uno podría trabajar con esas dependencias leyendo de la curva, dependiendo de qué color quiera analizar o qué longitud de onda. Yo les dijera alguna longitud de onda, ustedes vienen acá, sacan el n y hacen la cuenta. Obviamente, como el n del medio depende de la longitud de onda, no se va a comportar, o sea, no se va a desviar lo mismo cuando sea transmitido de un medio a otro la luz celeste, por ejemplo, que la naranja o la roja. Cada cual va a tener un ángulo de transmisión diferente, porque el índice de refracción de ese medio es diferente. Entonces vamos a analizar un caso para que les quede la idea. Vamos a tomar el primero porque es el que tiene bastante más marcado la dependencia, para que se vea algo, digamos. Y vamos a suponer que esto representa una plaquita de vidrio de silicato que tiene una altura T, un espesor T. Entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer es cuáles son los ángulos de refracción. Recuerden que refracción, transmisión es lo mismo. Entonces lo que hacemos es plantear Snell. Suponemos que la plaquita está en el aire, acá está supuesto un ángulo en particular, porque se le pone seno de 10 grados, para tener un número. Y leemos de acá, por ejemplo, para el caso del rojo, podemos ver que esto está cerca del 1,61, y para el caso del violeta, que es el más grande, es más o menos 1,66. Entonces hacemos la cuenta para valores de índice de refracción de 1,61 para el rojo y 1,66 para el violeta. Y de ahí podemos sacar, decimos, N1, seno del ángulo de incidencia, suponer que incide con 10, es igual a N2, seno de transmitido, podemos sacar los ángulos de transmisión que corresponderían al rojo y al violeta. Entonces, en nuestra jerga, lo que diríamos es que el violeta se acerca más a la normal que el rojo, ¿no? Porque comparamos, el ángulo de incidencia es 10 respecto de la normal, y los otros dos ángulos dan 6, así que se acercan a la normal, porque es obvio, supusimos que entrábamos de aire a vidrio, pero se acerca más a la normal el violeta. Aquí tienen el dibujito, bien, representando esa cuenta. Fíjense en que tracé la normal con estos celestitos pálidos, digamos, superpuse los dos colores porque la onda es policromática, podría venir con todo el rango de colores, yo estoy eligiendo los dos extremos para caracterizar, entonces calculo los dos extremos y yo sé que entre este ángulo y este ángulo tengo toda la dispersión de todo el espectro visible. Y dejé dibujada la dirección con la que estábamos incidiendo, bien, que sería la dirección que seguiría la onda si no nos hubiésemos encontrado con la placa de vidrio en su camino. Bueno, ahí están dibujados los ángulos. Y la pregunta es, ¿qué color se desvía más? ¿Qué opinan? ¿Qué color se desvía más? El azul violeta. Bien, porque en general, fíjense en que cuando uno habla de la desviación, está hablando de la desviación respecto de la dirección que traía la onda. Entonces, ¿cuánto? No respecto de la normal. Está bien, está hablando de la desviación respecto de la dirección que traía. Entonces, el que más alejado está de la dirección que traía la onda, de la onda incidente, de esa dirección, es el violeta. Esto también lo pregunto porque a veces cuando les preguntan quién se desvía más, uno piensa en la primera que decíamos recién, de que quién se acerca más o menos de la normal. No, es de respecto de la dirección de incidencia, no respecto de la normal. ¿Cuáles son los ángulos cuando sale de la placa de vidrio? Es la otra pregunta que podemos hacernos. Y bueno, lo que podemos hacer es plantear Snell, pero ahora al revés, ¿no? Tenemos que poner las dos normales, dibujar los dos rayos transmitidos, y planteamos salir del medio de vidrio, así que para el rojo le ponemos el 1,61, como el N1, seno y acá decimos, bueno, eso es lo mismo de siempre, ¿no? Por alternos internos,
podemos decir que los ángulos de incidencia en la segunda superficie son justamente los transmitidos de la primera, por eso están puestos acá, es igual a 1, porque salimos nuevamente al aire por el seno de los nuevos ángulos de transmisión. Y si comparan esta expresión con esta de arriba, uno llega a la conclusión de que salen con el mismo ángulo con el que ingresaron. ¿Ven? O sea, este segundo término es exactamente esto, así que nos termina igualando esto a esto. Con lo cual estos ángulos terminan siendo los de ingreso. O sea que vuelven a tomar para salir paralelos a la dirección en la que se estaban propagando. El efecto de esta placa fue correrlos, ¿bien? Desplazarlos. Bueno, y a veces nos pueden preguntar, acá, que es más sencillo, o en casos más complejos, ¿cuánto vale la distancia entre los haces? O sea, ¿cuánto se desplazaron o cómo se dispersaron esos dos haces? Entonces, para calcular esa distancia, lo que tenemos que hacer es, básicamente, es un problema de geometría, ¿no? Queremos calcular esta distancia, lo que tenemos que plantear es que podemos pensar en toda la distancia, desde la normal al punto donde inciden cada uno de los rayos con cada color, el rojo y el violeta. Entonces la tangente de θ del rojo es esta distancia, que la vamos a llamar d del rojo, la más grande, sobre el espesor, y si lo hacemos para el violeta va a ser la distancia más chiquita sobre el espesor, y si hacemos la diferencia entre esas dos distancias nos va a dar la distancia entre los dos haces. Bueno, esto es en una placa plana, es bastante fácil, por ahí esto a veces lo hacen en un prisma, como el de que vimos hoy, 45, 45, 90, o en algún otro, y bueno, ahí tienen que entretenerse un poquito más con la geometría, pero no sale de eso. Bueno, y hablando de prismas, acá les dejo una imagen que es la típica que suele aparecer, no conseguí una en fotito, así que me puse esa, que les muestra la dispersión hecha por un prisma, ¿no? Que acá ustedes tienen que trabajar un poco más porque las superficies no están paralelas, tienen que hacer un poquito más de trabajo de geometría para sacar la desviación la desviación, el ángulo de transmisión final respecto de la dirección de incidencia, que les sale desviado porque ahora las placas no son paralelas. Bueno, esto es algo típico que les suelen pedir que hagan, pero bueno, sigue mostrando quién se desvía más, siempre es el violeta, y el que se desvía menos es el rojo. Y bueno, si agarran los libros y empiezan a leer, ahí les van a aparecer un montón de ejemplos que explican, por ejemplo, el arco iris, es una de las cosas que se ven, que lo que desvía la luz serían las gotitas de lluvia. Bien, o sea, por eso vemos el arco iris cuando llueve. Ahí les hacen un dibujito de cómo se desvía la luz y cómo termina siendo transmitida por una gotita esférica y llegar a sus ojos, y a qué ángulo deberíamos estar puestos nosotros respecto de las gotitas de luz que dispersan para que uno pueda ver esa dispersión. Y también me suele aparecer la explicación de por qué el cielo es azul y los atardeceres son rojos, que eso también tiene que ver en base a que si el azul es el que más se desvía, cuando la luz del sol interactúa con la atmósfera, con las partículas de la atmósfera, van a desviar más el azul que el rojo, y además con cada interacción con las partículas vamos a tener que ese azul se va a desviar más también en cada interacción con cada partícula que se encuentre en la luz, y eso nos va a hacer parecer que el azul proviene de todas partes, por más que viene con la luz del sol, eso nos va a hacer sentir que el azul proviene de todas partes del cielo, por eso lo vemos azul. En cambio el rojo, al desviarse menos, uno, por ejemplo, no lo pueden hacer, pero si uno pudiera mirar directamente al sol, vería que en la región del sol se ve entre los amarillos y rojos, porque son los que se desvían menos. Entonces, cuando uno mira al sol, mira directamente la dirección de incidencia en nuestra atmósfera, y ahí está viendo quedan más concentrados los que se desvían menos, los azules, y los demás se desvían por todo el cielo. Y por eso cuando uno mira los atardeceres, que ahí están mirando la dirección de incidencia, y además la luz recorre un camino más largo, porque tiene más tangente a la atmósfera, ahí se ve más rojizo porque están viendo lo que casi no se desvió, y el resto se ve azul porque es lo que son esto de la mayor desviación del color azul. Bueno, y ahí pueden seguir encontrando comentarios acerca de, así, medios naturales, de por qué se ven una cosa de un color o de otro. Otro fenómeno que tenemos que ver, hoy vamos a ver un montón de fenómenos que parecen desconexos, digamos, pero
hasta ahora vimos reflexión total, ahora vimos el índice de refracción dependiente de la longitud de onda, y ahora vamos a ver qué le pasa a la luz cuando se encuentra con distintas condiciones que hacen que se polarice. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esas ondas que estuvimos escribiendo, donde decíamos que las que aprendimos el otro día a leer y decir, bueno, si el campo eléctrico apunta en tal dirección, esa es la dirección de polarización, mirábamos la dirección de propagación, mirábamos en la expresión de la onda toda la información, esas ondas tenían una sola dirección de campo eléctrico, así que estaban polarizadas, y yo les había comentado que era polarización lineal, porque estaban polarizadas en una línea. Ahora, la luz natural, bueno, también les comenté que había otros tipos de polarización que nosotros no las íbamos a ver, pero que si por ahí algún libro lo explica, creo que sí se entra a explicar un poco el tema, y si no, cuando profundicen un poco más en el tema, que en Electro 2 yo vi que se los da, en Electro 1 vi que se los da. Pero bueno, la luz natural no está polarizada, y a quienes hablen de luz no polarizada, quiere decir que estaría compuesta por ondas que tienen diferentes direcciones de polarización. Entonces acá estoy tratando de representar esa idea de luz no polarizada con la idea de que tengo un número muy grande de direcciones de polarización, un número infinito. Tengo todas las posibles orientaciones de la dirección de polarización, supónganse, si esta fuera 0, entre 0 y pi. Si mide un ángulo respecto de acá, sería orientada en esta dirección, le pongo ángulo 0, y que llego a pi, sería la orientación inversa. Entonces tengo todas las posibles orientaciones. Y esa es la relación que pregunta acá, ¿no? No polarizada se relaciona con la frase de que tengo todas las posibles orientaciones. Pero recuerden que, tal cual muestra este dibujo, todas las posibles orientaciones en el plano perpendicular a la dirección de propagación. En este dibujo, la dirección de propagación puede estar viniendo hacia nosotros, perpendicular al plano de la pantalla, o entrante en la pantalla. O sea, la dirección de propagación, en este caso, es perpendicular a la pantalla. Podría ser una onda que se propague entrando a la pantalla o saliendo, pero tiene que ser perpendicular a la pantalla. Podemos obtener luz polarizada linealmente si lográramos eliminar todas las direcciones menos una. Como si nosotros logramos quedarnos con una de estas direcciones, volvemos a las expresiones que representaban las ondas que estábamos trabajando antes. Podemos definir, acá hay un dibujito que en un rato lo van a entender mejor, pero vamos a definir el plano de polarización como el plano, a ver si aparece el dibujo, supónganse que interponemos algo, ahora vamos a ver quién es este azul, pero supónganse que viene luz no polarizada e incide en algo, en este caso es una placa polarizadora, les cuento mejor qué es la placa polarizadora, esto se corrió, está atrás de la placa polarizadora. Después de esa placa polarizadora, yo termino dejando una sola de todas las direcciones de polarización que tenía la luz no polarizada. La dirección de polarización que no eliminada y la dirección de propagación forman el plano de polarización, que está ahí representado con un cuadrito transparente. ¿Cómo logramos hacer esto? Bueno, acá vamos a ver dos casos. El caso 1 es por absorción selectiva, que justamente son los polarizadores, y el caso 2 va a ser por reflexión. Vamos a ver los dos, qué expresiones nos quedan, las dos ecuaciones que les van a permitir determinar la dirección de polarización. Entonces vamos primero por absorción selectiva. Estas son las placas Polaroid, que básicamente lo que son un material que se llama material Polaroid, que lo que hacen es está constituido por hidrocarburos de cadena larga, o sea, una molécula alargada, que además se les hacen procesos para que queden más estiradas en el material final, en la placa Polaroid. Así que vamos a tener una dirección en la que están las cadenas de estos hidrocarburos, además obligadas a estirarse en esa dirección, en relación a la dirección perpendicular. En la dirección que está paralela a las cadenas de hidrocarburos, los electrones se pueden desplazar. O sea, si yo envío un campo eléctrico con una componente en esa dirección, los electrones en esa dirección se van a poder desplazar. Y si mando un campo eléctrico que es de una onda, que es oscilatorio, los electrones se van a poder oscilar en esa dirección, nos vamos a poder acelerar en esa dirección. Haciéndolo oscilar, ¿no?
Pero cuando nosotros hacemos que los electrones ganen energía cinética en esa dirección, en la dirección de las cadenas, lo que estamos haciendo es quitándole energía al campo que corresponde a la componente en esa dirección. Bien, entonces esa componente va a ser cada vez menos intensa, como muestra acá. Mientras que la otra componente, la dirección perpendicular, no se produciría, al menos, uno en el polarizador ideal diríamos que no se produce absorción de la energía, en la realidad se va a absorber algo, pero muchísimo menos de lo que se absorbe en la dirección paralela a las cadenas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando atraviese la placa Polaroid, la dirección que es paralela a las cadenas va a ser absorbida, y solamente nos va a quedar la dirección que es perpendicular a las cadenas, que es la que los electrones prácticamente no pueden moverse, y no hay absorción de esa componente del campo eléctrico. Bueno, acá tienen comentarios, esta es la luz incidente no polarizada, acá está representando, ven que les explica lo mismo que dice en palabras, acá la dirección de las cadenas sería la dirección horizontal, bien, y la vertical sería la dirección perpendicular a las cadenas. Como va a salir en esta dirección, terminamos diciendo que, como esta es la dirección perpendicular a las cadenas, se va a llamar eje de polarización, que también lo van a encontrar, depende dónde, como eje de transmisión de la placa Polaroid, es lo mismo, es el eje sobre el que queda polarizada la luz, o el eje de la luz que se va a transmitir, es la misma idea. Bueno, ahí vuelve a repetir que un polarizador ideal va a absorber toda la luz polarizada, perpendicular a su eje de transmisión, y transmite la paralela. Bien, ¿qué es lo que dice acá? Si el eje de transmisión acá va a transmitir toda la que va en la dirección. Esta frase de toda la luz, nosotros tendríamos que ser un poquito más formal, y absorbería toda la componente de la luz polarizada, perpendicular o toda la luz que venga polarizada, perpendicular al eje de transmisión, y transmite la paralela. Esta frase por ahí tiene que ver con la ecuación que vamos a obtener recién, que por ahí en lugar de hablar de luz no polarizada, podemos estar pensando en un haz de luz que ya viene con polarización. Entonces si lo enviamos con su dirección de polarización paralelo al eje de polarización, la vamos a transmitir como si el polarizador no estuviese en el camino de la luz. Y al revés, no vamos a transmitir nada si está perpendicular. Eso es lo que intenta decir esta frase. Bueno, la ley que nos va a permitir hacer la cuenta se llama ley de Malus, que ahora la vamos a deducir, no es nada muy distinto de lo que se puede sacar. Entonces lo que vamos a suponer es que viene en vez de pensar luz no polarizada, lo que vamos a pensar en el primer caso es que tenemos una luz o una onda con intensidad I0 polarizada linealmente, o sea que acá sí tenemos una dirección de polarización para hacer la cuenta, que atraviesa un polarizador. La intensidad de la luz emergente depende del ángulo formado con la dirección de polarización y el eje de transmisión CU. Fíjense, acá representamos la dirección de polarización de la onda incidente, acá tenemos esta línea negra, indica el eje de transmisión del polarizador, forman un ángulo θ, y lo que dijimos hoy es que lo que nos tiene que quedar de la luz incidente es la componente del campo que va en la dirección paralela al eje de transmisión. Por eso nos va a quedar la parte de la componente del campo eléctrico sobre la dirección del eje de transmisión. Por eso nos va a quedar del campo eléctrico el 0 coseno de θ. Si recordamos la expresión, esta sería la intensidad inicial. Vamos a la intensidad transmitida, nosotros tenemos que poner un medio de épsilon. Este épsilon está representando el medio en el que está el polarizador. En general lo vamos a llamar épsilon 0, ¿bien? Porque normalmente ponemos los polarizadores en aire, pero si el polarizador estuviera en agua, adentro de un vidrio, no sé, en algún material, ahí tendríamos que poner el épsilon que corresponde al medio. O sea, lo podríamos escribir en función del índice de refracción. Bueno, y acá ponemos el campo de transmisión, que sería transmitido, que sería la componente del campo que quedó en la dirección del eje de transmisión, que ese es 0 coseno de θ. Bueno, acomodamos la expresión, y vemos que este primer pedazo no es más que la intensidad inicial de la onda, con lo cual la ley de Malus nos resulta en la ley de Malus que dice que es la intensidad inicial por el coseno cuadrado de θ.
Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo, como siempre, porque dejaríamos de esta aplicación. La luz natural de intensidad I0 incide sobre un polarizador cuyo eje de transmisión es vertical. La luz transmitida incide a su vez sobre un polarizador B orientado con un eje de polarización perpendicular al anterior. Acá lo que se van a encontrar es, primero, como que la luz incidente no está polarizada y va a atravesar el polarizador. Con lo cual va a salir polarizada después de eso, va a salir polarizada paralela al eje de transmisión, que es como dice el enunciado, es vertical, así que sale polarizada vertical. ¿Cómo calculamos la intensidad transmitida? En este caso, la intensidad que se transmite, esta A, es por hablar del polarizador A, la que se transmite luego de atravesar el polarizador A. Tendríamos que hacer I0, pero tendríamos que tomar además el promedio de todas, o sea, tendríamos que, acá estamos calculando el promedio de todas las direcciones entre 0 y pi, considerando el coseno cuadrado, ¿está bien? O sea, quiero calcular el valor promedio del coseno cuadrado de lo que acompaña la intensidad inicial, considerando todas las direcciones que van entre 0 y pi, porque la luz no está polarizada, entonces tengo todas las posibles direcciones entre acá y acá. Recuerden que hablamos de direcciones, no de dirección y sentido. Bien, por eso la integración es entre 0 y pi. Bueno, si hacen la integral del coseno cuadrado, les va a quedar esta expresión, que la tenemos que evaluar entre 0 y pi, nos queda la mitad de la intensidad. Lo cual tiene bastante lógica, porque si nosotros nos imaginamos que tenemos todas las direcciones posibles, todas esas direcciones las podemos escribir estar en un plano, bien, porque es el plano perpendicular a la dirección de propagación, así que yo bien puedo pensar que esas direcciones las puedo descomponer entre uno paralelo al eje y una perpendiculares al eje de transmisión, y en ese caso sería una parte horizontal, una parte vertical, pero cuando tengo todas las direcciones sin tener ninguna más intensa que la otra, lo que tengo que asumir es que la mitad va queda proyectando sobre la parte horizontal y la mitad me queda sobre la vertical. Así que esta cuenta tiene bastante sentido. Y después tenemos que atravesar el polarizador B, pero ahí ya llegamos con la luz polarizada. Entonces nos tenemos que fijar que ahora sí podemos aplicar malus. En el caso anterior también aplicábamos malus, solo que como teníamos todas las direcciones posibles, había que calcular un promedio de ese coseno cuadrado entre todas las posibles direcciones. Bien, por eso hice esta cuenta. En este caso es directamente aplicar la ley de malus. Entonces la intensidad inicial, la que entra al polarizador B, es I0 sobre 2. Y el coseno cuadrado, el ángulo que forma la dirección de polarización de la onda incidente del polarizador B y la dirección del eje de polarización, es pi sobre 2. Acá no se ve mucho el pi sobre 2, porque no está, a este de vuelta y lo puse, ¿no? Pero es el ángulo tita que en particular vale pi sobre 2. Así que cuando nos encontramos con esto, nos quedamos sin intensidad. Básicamente sería hacer eso. Ahí tienen supónganse de atrás luz natural, dos polarizadores, y cuando rotan el segundo hasta pi sobre 2, se quedan sin luz. Sí. Esta sería, esta X sería tita. Sí, es que me copié, tienes razón, ahí lo arreglamos, así queda bien para... Recuerden que yo esto se lo subo corregido, porque tardo un poco en subirle las clases, entonces los Power se los subo corregido, entonces pueden, bueno, de última van a ver el Power hasta que yo les suba la clase, el video. Ahí es tita, sí. Es que hice corte y pegue de la solución y me olvidé cambiarle el valor de tita. Si introducimos entre los polarizadores un tercer polarizador con un eje a 45 grados respecto del primero, ¿cuál es la intensidad de salida de B? Bueno, acá ponemos tres polarizadores. Entonces tenemos el polarizador de A, que nos quedábamos con la mitad de la intensidad. Acá pusimos un C, que forma un ángulo de 45 grados, y fíjense que antes de poner el B, aplicamos malus, pero con un ángulo de 45 grados. Bien, que esto nos da 1 sobre raíz de 2 sobre 2, 1 sobre la raíz de 2, que al cuadrado, considerando que la intensidad es un medio, nos quedaría que un cuarto de la intensidad inicial. O sea, de la intensidad inicial que traía la onda, nos queda la mitad, y después al pasar el segundo polarizador nos queda menos todavía.
Y fíjense que ahora ponemos el tercer polarizador, bueno, ahí está poniendo que el ángulo es pi/4. Yo acá traté de marcarles con rojo las direcciones de los polarizadores con un intento de que se vea un poco mejor. Miren que les quiero poner I0 acá primero, ahora sí. Traté de que se viera un poco mejor las direcciones que tienen. Entonces esto sería vertical, esto forma 45 grados, y ahora esta última queda con la dirección que tenía originalmente. Cuando vamos a aplicar malus ahí ya no nos va a dar 0, porque la dirección de polarización que salió del polarizador C y que va a incidir ahora ya no es perpendicular al eje de transmisión de este polarizador. No miren esta liñita porque no se la pude borrar, solo miren esta, la rojita. Ahí sale la luz polarizada, y fíjense que tenemos que volver a aplicar malus, y tenemos que usar la intensidad que provenía de polarización C por el coseno nuevamente de pi/4. Entonces nos queda 1/8 de la intensidad que teníamos inicialmente. Y la luz la logramos hacer salir ahora con una dirección de polarización en el eje horizontal. Claro, ustedes me dicen, bueno, hubiera puesto el polarizador en el eje horizontal y no perdía intensidad. Bueno, eso es cierto, pero si por ejemplo nosotros tenemos luz polarizada y queremos cambiar la dirección de polarización, podemos hacerlo de esta forma. Obvio con las pérdidas de intensidad que eso implica. Y bueno, nos podemos preguntar por qué la intensidad emergente es distinta de 0, si al fin y al cabo teníamos luz natural, que pasó por ahí y terminó pasando por B. Lo único que hice fue poner un polarizador intermedio. Y básicamente porque al poner el polarizador intermedio logramos cambiar la dirección de polarización, de modo que cuando alcance B no venga con una dirección de polarización perpendicular al eje de transmisión. Y ahora nos preguntan si agarramos B y lo rotamos 90 grados. Si roto B 90 grados también va a quedar vertical. Bien, y al quedar vertical, o sea, paralelo al de A, igual forma 45 grados, igual me queda la misma intensidad, pero cambia la dirección de polarización porque ahora me sale vertical. Bien, y la otra forma de polarizar es por reflexión. Primero, experimentalmente, la sacó Brewster, y básicamente lo que él obtuvo, vamos a describir un poquito el dibujo, tenemos dos medios, tenemos una onda incidente, y lo que representa este dibujo es que podría no estar polarizada, o estar polarizada en dos direcciones, tener dos componentes de campo. Si no está polarizada, siempre puedo pensarla que la divido en dos componentes. Una va a ser paralela al plano de incidencia. Recuerden que el plano de incidencia era el plano que se definía con la de propagación de incidencia reflejada y transmitida. Bien, esto definía el plano de incidencia. Entonces, la onda incidente puedo pensar a su campo eléctrico como en dos componentes, una parte que sea paralela al plano de incidencia, que sería la rosita, la que les estoy marcando, y una parte perpendicular, que sería este círculo blanco que apuntaría, supónganse, hacia nosotros. Y podemos hacer la misma lógica para la transmitida y para la reflejada. Pero fíjense que en la reflejada podemos llegar a eliminar la dirección que es del campo, de la parte de la onda, la dirección de polarización que tiene que ver con la componente paralela al plano de incidencia. Y eso ocurre cuando el ángulo de reflexión y el de transmisión suman 90 grados. Si ustedes esto miran, todo esto suma 180, desde lo que divide esta normal, obviamente. Si el ángulo de reflexión más el de transmisión suman 90 grados, entonces las direcciones de reflexión y de transmisión son perpendiculares. Como el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, uno también podría escribir esto en función del ángulo de incidencia más el ángulo transmitido, tiene que darme pi/2, 90 grados. Esa sería la ley. Se logra eliminar la componente paralela del campo eléctrico al plano de incidencia si se incide de tal manera que el ángulo de reflexión más el de transmisión nos da pi/2. O que el ángulo de incidencia, haciendo uso de la ley de reflexión, más el de transmisión nos da pi/2. Entonces, si aplicamos esa expresión en la ley de Snell, y se dan cuenta que el seno, o sea,
acá ponen θ incidente más θ transmitido igual a pi sobre 2, o sea que θ transmitido es θ incidente menos pi sobre 2, y se acuerdan que el seno de de un ángulo menos pi sobre 2 nos da el coseno, podemos despejar, y nos queda que la tangente del ángulo de incidencia tiene que cumplir esta relación entre los índices de refracción, donde cuando se cumple esta relación al ángulo de incidencia se lo llama ángulo de polarización, o θ de polarización. Bien, entonces si se cumple esta condición, es la otra forma de escribir la ley de Brewster, pero es lo mismo, estamos diciendo lo mismo, vamos a lograr polarizar la luz, de modo que nos quede solamente la componente del campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia. Fíjense que al ser una tangente, acá no tenemos el problema de los índices de refracción tengan que cumplir la condición de uno ser mayor al otro. Bien, acá podemos tomar cualquier valor. Bueno, de acá no hay ejemplo cómo hacer la cuenta, pero es medio trivial. A veces le dicen luz no polarizada, incide sobre, no sé, la superficie de un lago tranquilo, se obtiene luz polarizada en la dirección paralela al lago, que sería acá, ¿no? Esta dirección se puede interpretar, acá la llamamos dirección perpendicular al plano de incidencia, pero si lo analizan respecto de la interfase, es la dirección paralela a la interfase, ¿bien? Así que bueno, les dan un enunciado así y les preguntan con qué ángulo incide la luz o comentarios de ese estilo. O sea, no hay mucha ciencia. Bueno, llegamos a la última parte de la clase. Lo que vamos a ver es espejos. Al principio vimos reflexión total interna, es decir, qué condiciones se tenían que cumplir para que la luz se refleje totalmente en la superficie de un medio transparente, pero ahí teníamos condiciones sobre el ángulo y sobre los índices de refracción. Ahora lo que vamos a ver también es una reflexión total, pero tiene que ver con los espejos. Esto, por ejemplo, es un espejo curvo, donde la parte pulida es la línea negra, y como está pulida va a reflejar totalmente los rayos. Lo mismo va a pasar acá, pero este es un espejo plano. Lo que vamos a decir es que las imágenes que se forman, se van a formar siguiendo la ley de reflexión, en los puntos donde se intersectan los rayos reflejados o sus prolongaciones. Analicemos un poco más esto. Este es un objeto que de alguna forma está iluminado. Este es un rayo proveniente del objeto que proviene del objeto e incide sobre el espejo. Tenemos que trazar la normal para determinar que que está marcado acá, es el rayo reflejado. Entonces lo que hacemos es unir el centro de curvatura del espejo con el punto de incidencia del rayo 1. Y determinar la ley de reflexión, ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. Hacemos lo mismo con el rayo 2, que es el violetita, y unimos el centro de curvatura con el punto de incidencia. Y volvemos a aplicar reflexión para ver que este es el violeta reflejado. Cuando queremos hacer eso con el azuncito, vemos que directamente la unión entre el punto de centro de curvatura y el punto de incidencia está sobre el rayo, es la misma línea. Esto sería equivalente a esto es incidencia normal. Y se refleja sobre sí mismo. Los tres rayos reflejados pueden observar que se cortan en este punto. Así que acá está justamente la punta de la flecha formada en imagen. Si quieren hacer otros puntos, pueden seguir construyendo. Cuando vamos al espejo plano es más fácil porque la normal no está cambiando de dirección, la podemos trazar directamente en los puntos de incidencia de cada uno de estos, y cuando las trazamos, aplicamos ley de reflexión para sacar los reflejados, y observamos que son las prolongaciones de los rayos reflejados los que realmente se intersectan. Y acá está la imagen del punto O. Vamos a llamar distancia objeto a la distancia que hay entre el objeto y el espejo. Si el objeto está del lado que proviene la luz, entonces vamos a decir que el objeto es real. Bueno, te van a decir, bueno, siempre va a estar del lado que proviene la luz. Bueno, no es tan así, alguna vez puede ocurrir que no. Esto se puede ocurrir si están enfrentando varios espejos, y siempre cuando enfrentan varios espejos uno empieza a construir la imagen final de todos los espejos, pensando en un primer espejo genera una imagen, esa imagen es el objeto del segundo espejo, bueno, el segundo espejo genera una imagen, que es el objeto del tercero, y así sucesivamente.
En cuestión que en este juego de formar imágenes y capturarlas como objetos de otros espejos, puede ocurrir que alguna de las imágenes formadas por uno de los espejos termine detrás del espejo siguiente. Y en este caso el objeto del espejo siguiente va a ser virtual. Cuando lo vean específicamente se van a dar cuenta. La imagen se puede formar, como les estuve describiendo, por la intersección de los rayos reflejados, y va a ser una imagen real, o las prolongaciones, y va a ser una imagen virtual. En las figuras nos podemos preguntar cuáles son reales y cuáles son virtuales. Entonces decimos, esto es la intersección de los rayos reflejados, así que esta es la real, y esta es la intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados, esta es la virtual. La distancia que hay entre la imagen y el espejo, acá está marcada, ya he dicho Q, acá tendríamos que marcarla, ella se llama distancia imagen, y va a ser positiva si se forma del lado que viene la luz, o sea, si la imagen está del lado que viene la luz. Por esto que será positiva para nosotros si la imagen se forma por la intersección de rayos reflejados, es decir, si la imagen es real. Y va a ser negativa si se forma del otro lado del espejo, el lado contrario al que viene la luz, por prolongación de rayos reflejados, o sea virtual, o sea, si identifican a la imagen como virtual, su distancia es negativa. Tengo que aclarar acá que esta es una convención de signos que yo estoy eligiendo y voy a mantener a lo largo de las clases que siguen, pero que, modificándola cuando corresponda, pero que hay otras convenciones en los libros, y si se encuentran otras convenciones, tengan en cuenta que las ecuaciones que voy a demostrar son también dependientes de la convención, así que si alguna ecuación tiene un signo cambiado respecto a las que yo les doy, es que ese libro está usando otra convención. Si la imagen está invertida, su altura se la considera negativa, o sea, esta H' para mí sería negativa. Vamos a definir la magnificación como el cociente entre la altura de la imagen y la altura del objeto. Si es negativa, significa que H' es negativa, la imagen está invertida. Si es mayor que 1, obviamente significa que H' es mayor que H, H es la imagen del objeto, y si es menor que 1, obviamente H' es más chica que H. En este caso nos tendría que dar menor que 1 y negativa. Para encontrar la imagen de que se forman por los espejos, lo que vamos a utilizar son lo que se conocen como los 3 rayos principales. Son 3 rayos que yo sé cuál es su trayectoria a priori, y los voy a dibujar para encontrar el punto de intersección y determinar la posición de la imagen de un objeto. Claramente estos rayos, además de esos existen muchos más, pero estos 3 son los que me interesan porque sé a priori su dirección de propagación. El primero que voy a elegir es uno que se propaga paralelo al eje. Describamos un poquito esta imagen. Fíjense que acá está dibujado como si fuera toda la esfera y el casquete que corresponde a una parte o porción de esa esfera, para que vean que es un espejo esférico. La parte pulida es de esta parte más clarita, interior, y la línea que une el centro del espejo y pasa por el centro de curvatura se llama eje. Acá hay un punto marcado en verde con foco, que es justamente el que nos va a interesar definir ahora. El primer rayo, que vamos a llamar 1, incide paralelo al eje, que se llama eje principal, y se refleja pasando por ese punto foco que tenemos que definir. El rayo 2 incide pasando por el foco, pasando por la flecha obviamente, y luego por el foco, y después se refleja paralelo. Es como el inverso del otro. Y el rayo 3 incide pasando por la flecha y por el centro de curvatura, con lo cual, como pasa por el centro de curvatura y va hacia el espejo, se refleja sobre sí mismo. El punto de intersección de este que se refleja sobre sí mismo, la reflexión del negro y la reflexión del amarillo, es este. En ese punto se forma la imagen. Claramente, a partir de los 3 rayos principales, en particular del rayo 1, podemos determinar la posición del foco. ¿Cómo? Y bueno, una forma es haciendo incidir rayos paralelos en un espejo. ¿Cómo obtenemos los rayos paralelos? Alejamos mucho la fuente.
Recuerdan que si tenemos las fuentes muy alejadas, los frentes de onda son planos, y los rayos que representarían a las direcciones de propagación son todos paralelos y perpendiculares a frentes de onda plana. Así que una forma de observarlo es acá en esta imagen, donde han hecho incidir 3 láseres, asumo, 3 láseres paralelos, que se reflejan pasando por un único punto que es el foco. Acá lo que están haciendo uso, ven que el punto es blanco en el punto de intersección, es el hecho de que estos son los colores que se consideran primarios para la luz, que son el rojo, verde y azul, y su intersección se va haciendo cada vez más iluminada y terminamos obteniendo blanco. Acá, bueno, hay un comentario que siempre les hago, es que los colores primarios no son los que nos dicen en la primaria, sino que son, depende de lo que queramos hacer. Si es conseguir imágenes a través de intersección de luz, son el rojo, verde y azul, y si lo que queremos es imprimir con pigmentos, son los de las impresoras, el cian, magenta y amarillo. Eso es la diferencia. En el caso de estos, cuando vamos mezclándolos, se va obteniendo cada vez más brillante el punto, porque intensificamos la luz al poner más haces luminosos, y además se hace blanco. Eso significa que es aditivo, ¿no? Lo llaman así la gente de Bellas Artes. Y con el caso de la mezcla de pigmentos, cuando los vamos mezclando, vamos hacia el negro, con lo cual se hace cada vez menos brillante y oscuro, y se llama sustractivo el sistema. Después, bueno, uno puede seguir viendo que usan otros sistemas para poder imprimir con más calidad, o que el RGB no es completamente compatible con el CMYK, que, o sea, los pigmentos no forman exactamente la misma gama de colores, toda la gama de colores que generan la luz, entonces por eso a veces cuando uno imprime termina viendo una cosa en la pantalla y en la papel se ve otra. Pero bueno, para lo que nos interesa a nosotros, estos 3 colores se intersectan en un punto que es el punto blanco, y ese es el foco. Como vemos, en este caso, o en este dibujo, el foco y el centro de curvatura están del lado que viene la luz. En consecuencia, foco y centro de curvatura son positivos. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar una ecuación que nos sirva para trabajar con los espejos, porque lo que no queremos es estar haciendo la ley de reflexión, y aún no sabemos dónde está el foco, o sea que tampoco nos serviría saber los rayos principales si todavía no encontramos el foco, o sea, lo tenemos que encontrar siempre experimentalmente, porque queremos hacer analítico. Vuelta tenemos el mismo espejo, vuelta tenemos un objeto con forma de flecha y el eje dibujados. Y acá, fíjense, tenemos un rayo, este de acá, que pasa por el centro de curvatura del espejo y se va a reflejar sobre sí mismo. Y un segundo rayo, elegido a priori, que va de una punta de la flecha al punto de incidencia, pero justo en el centro del espejo. Así que el eje va a ser la normal, y se va a reflejar formando el mismo ángulo con la normal, como tenemos indicado acá. Bueno, acá marcamos los ángulos que forma el rayo que viene pasando por el centro de curvatura, y miramos que la intersección de estos dos nos da la punta de la flecha. Acá están indicadas la distancia de la imagen al espejo, como Q, la distancia del centro de curvatura al espejo, que es R, y la distancia del objeto al espejo, que es P. Y acá lo primero que digo es, H' es negativa y Q es positiva, y me pregunto por qué. Bueno, H' negativa, uno lo ve en la imagen, H' en la imagen está invertida, así que literalmente si la llamo H', va en la altura de esa imagen con su signo, para que me indique que es invertida. Q es positivo porque estoy del lado que viene la luz. Voy a sacar la tangente de alfa, estos son alfa. En un caso la puedo sacar de este lado, con este triángulo que forman H' y este pedacito, entonces lo que voy a decir es el opuesto, H', cambiado de signo, porque sé que H' es negativa y necesito la distancia, sobre esta distancia de acá, que es R menos Q. Pero puedo mirar desde este lado, y va a ser el opuesto, que es H, sobre esta distancia de acá, que es P menos R. Puedo hacer lo mismo con la tangente de θ, ¿bien? Entonces puedo mirar acá y decir, bueno, si miro el de arriba, el de la incidencia, es H sobre P, pero si miro el de abajo, el de la reflejada, es H' sobre P con el signo menos, porque H' es negativa y necesito la distancia solamente.
Bueno, jugando con estas expresiones, puedo encontrar una relación entre H' y H y R y Q y P, ¿bien? Despejo de estas y de esta. En realidad despejo de esta primera, H' sobre H, y me va a quedar esta expresión, de esta de acá. Y luego despejo de esta, H' sobre H, y voy a obtener esta otra expresión. Es decir, combinando estas dos igualdades, puedo llegar a reescribirlas de modo que tenga de vuelta, desde la igualdad de arriba, esta expresión, y desde la igualdad de abajo, esto con esto. Lo primero que observo, que yo definí H' sobre H como la magnificación. Así que H' sobre H, que es la magnificación, va a ser menos Q sobre P. Ya tengo una relación entre la altura que tiene mi objeto, la altura que va a tener la imagen, y las distancias en las que se van a formar la imagen en relación a la distancia a la que está el objeto. La segunda es volver, pero ahora mirando este pedazo de las igualdades, y reescribirla. Cuando la reescribo, encuentro una relación entre el radio de curvatura y las distancias. Todavía la tengo que trabajar un poco más, pero ya va mejor, porque el radio de curvatura del espejo puede ser algo que me dé el fabricante, y la posición a la que voy a poner el objeto es algo que yo mido, así que ya podría obtener la posición de la imagen. Si el objeto del cual proviene la luz está muy alejado, yo digo que la posición de la imagen va a ser el foco. Recuerdan que decíamos, todo rayo que incide paralelo se refleja pasando por el foco. Bien, entonces, si tengo un objeto puntual ubicado en el infinito, la posición, o un objeto cualquiera también va a ser lo mismo, la imagen se les va a formar en el foco. ¿Ven? Porque todo rayo que viene paralelo, que venga paralelo significa que el objeto está muy alejado, así que los rayos que vienen de él ya no divergen, que vienen, ya están bastante rectitos los que están llegando, o sea, el objeto muy alejado, cuando llegan de un objeto muy alejado, la luz que proviene de él, cuando llega al espejo, llega paralelo, y las reflexiones deseadas tienen que pasar por el foco. Así que voy a encontrar, por ejemplo, si tuviera dimensiones, si es un punto, directamente el punto en el foco. Y si no es un punto, si tiene alguna dimensión, voy a terminar encontrando alguna de las partes, la parte que quedó apoyada en el eje, ubicada justamente en esa posición, para determinar la posición de la imagen en la posición del foco. Con eso, si reemplazamos en la expresión, ponemos P infinito y Q igual al foco, encontramos que el foco es el radio de curvatura sobre 2. Y así la ecuación de los espejos nos queda mucho más sencilla. Ahora sí tenemos el foco para poder trazar los rayos principales, y eso nos da una relación con la distancia a la que ponemos el objeto y la distancia a la que se va a formar la imagen. Y la observación acá es que yo lo hice para un espejo, este espejo se llama cóncavo, por la forma de su curvatura, pero vale tanto para el espejo cóncavo como para el espejo plano, que sería un espejo que el radio es infinito, o para un espejo que está invertido el radio, o sea, para un espejo convexo. Ahora los vamos a ver, los digo. Entonces acá lo que tenemos es un espejo plano, casi tenemos una flechita, acá tenemos uno que incide y se refleja sobre sí mismo, uno que incide y se refleja formando el mismo ángulo, y bueno, estos son correspondientes a la punta de la flecha. Como no se intersectan, fíjense que este va así y el otro se va para acá, no se van a intersectar jamás del lado que viene la luz, se intersectan sus prolongaciones, la imagen es virtual y se forma del otro lado del espejo. Y este dibujito ya nos muestra que encima va a tener la misma altura. Bueno, probémoslo, que si esto que estamos mirando en el dibujo se condice con nuestra ecuación de los espejos. Entonces lo primero que tenemos que recordar es que a un espejo plano lo podemos considerar de radio infinito, con lo cual el foco también es infinito. 1 sobre el foco nos va a dar 0, pero 1 sobre el foco era 1 sobre P más 1 sobre Q. Con lo cual nos tiene que quedar que la distancia objeto es menos la distancia imagen. Esto quiere decir que el objeto está a la misma distancia del espejo que su imagen, pero la imagen está formada del otro lado del espejo. Es una imagen virtual. Bueno, acá está dicho con más especificación si el objeto es real, ¿no? Con esto de que yo les decía que por ahí jugando con muchos espejos podemos hacer que el objeto del segundo espejo, en realidad, que es la imagen del primero, esté del otro lado del espejo, por eso un objeto virtual. Pero con un objeto real, Q va a ser siempre negativa, y eso miramos la magnificación, y reemplazando que P es menos Q, nos queda que la magnificación es 1. O sea que, condiciéndonos con este dibujo, la altura
siempre va a ser la misma que la del objeto, que no va a cambiar la altura del objeto, y tampoco lo va a invertir. Entonces, ¿qué podemos decir de la imagen de estos espejos? Que son siempre derechas, de igual tamaño y virtuales. Acá tengo que... Parezco Tarzán escribiendo. Bueno, entonces ahora para bajar un poco a la tierra y hacer alguna cuentita, supongamos que queremos poner un espejo en casa para vernos de cuerpo completo, y nos tenemos que preguntar a qué altura colgarlo y cuál debe ser la longitud máxima. Entonces, podemos basarnos en este dibujito que tenemos arriba, podemos hacer un dibujito nuevo, acá estaríamos nosotros, y esta altura, en principio, no sabemos, el celestito es el espejo, pero no sabemos a qué altura lo queremos colgar. Entonces, la condición que es que nos veamos de cuerpo entero, o sea que no sabemos si este espejo, si puede ir para arriba, si puede ir para abajo, hasta dónde lo quiero. Para la altura para colgarlo, ¿a qué altura lo colgarían? ¿Y cuál sería la condición que ustedes buscarían? Para verse la cabeza. Vamos a empezar, porque en principio la parte de arriba siempre nos vamos a preocupar por la altura. Si queremos vernos la cabeza, supónganse que somos medios extraterrestres y tenemos los ojos en la frente, ¿no? Bien arriba. Pero si queremos vernos la cabeza, o al menos los ojos, ¿a qué altura lo colgarían? A la altura de los ojos, fíjense. Porque, vamos a poner el tipito, esa sería la imagen del tipito, porque nosotros debemos capturar al menos uno que incida y se refleje de modo que su prolongación vaya a formar la cabeza. Obviamente nosotros podemos pensar otros rayos que salgan, por ejemplo, de la cabeza y vayan hacia el espejo, que nos van a servir para formar la imagen, para ver que la cabeza realmente se forma ahí. Está medio levantado el tipito acá. Pero el tema, ¿saben cuál es? Que si uno viene para acá, aplicamos reflexión, se va a ir para acá abajo, no llega a nuestros ojos, y si uno va para arriba, aplicando reflexión, se va a ir más para arriba y no llega a nuestros ojos. Entonces, con que nos quede a la altura de los ojos, nos va a alcanzar para ver nuestros ojos. Y para los pies, ¿hasta dónde? Tenemos que ver el rayo que salga de los pies y vaya a nuestros ojos. Y eso nos va a definir la altura, o sea, hasta abajo, hasta dónde lo necesitamos que llegue, la longitud total del espejo. Lo colgamos a la altura de los ojos para vernos los ojos, pero nos falta saber para vernos los pies cómo hacemos. Obviamente lo tengo que colgar un poquito más de arriba si nos vemos el pelo. Lo que tenemos que ver es que la ley de refracción nos van a decir que el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo reflejado. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Que si ponemos la misma condición de ángulo de incidencia igual al ángulo reflejado, que si trazamos este triángulo, que nos daría toda la altura, esto esté a la mitad, de modo que se nos cumpla la ley de reflexión. O sea, si acá tenemos el mismo ángulo, esto se divide en dos triángulos iguales, entonces necesitamos que la altura sea h sobre 2. H igual a h sobre 2, altura del espejo. Vamos por eso. Bueno, ahora lo que nos queda de la clase vamos a hacer ejemplos donde vamos a comparar el método analítico con el método gráfico y encontrar posiciones, aumentos, tamaños de imágenes. Entonces, empecemos por un espejo cóncavo. Acá tenemos dos situaciones posibles. Este es el espejo, la parte pulida es esta. Nos dicen que el espejo cóncavo tiene una distancia focal de 12 centímetros, que es positiva porque es un espejo cóncavo, o sea que va a estar del lado que viene la luz. Y ponemos un objeto de 2 centímetros de altura frente al espejo, y nos dan dos opciones. Uno que esté a 20 centímetros, es decir, más allá del foco que estaba a 12, pero antes del centro de curvatura que está a 24, o sea, a la distancia radial. Y en el otro caso está a 8 centímetros, es decir, antes del foco, que está a 12. Los dos casos nos van a dar distintos tipos de imágenes, analicémoslo. Empecemos con el trazado de rayos, y recordemos, todo rayo que incide desde la punta de la flecha paralelo al eje del espejo, se refleja pasando por el foco. Todo rayo que incide pasando por el foco, se refleja paralelo. Y todo rayo que pasa por la flecha y el centro de curvatura e incide en el espejo, se refleja sobre sí mismo. Como podemos ver, los tres rayos intersectan en un punto, así que sabemos que la punta de la flecha está ahí. Esta es la imagen de la flecha. La podemos analizar si quieren. La vemos invertida, la vemos más grande, la vemos del lado
que viene la luz, y además formada por intersección de rayos reflejados, con lo cual la imagen es real. Veamos las cuentas. Para eso tenemos que recordar la ecuación de los espejos, y recordar que el foco es positivo, y vale 0,12 metros, y que la posición vale 0,20. Cuando reemplazamos ambas positivas, el objeto está del lado que viene la luz también, sacamos Q. Q nos da positivo, o sea que nos confirma que la imagen se forma del lado que viene la luz por intersección de rayos reflejados, y más nos da 0,30, o sea, más alejada que el radio, lo cual también es consistente con el gráfico. Vamos a calcular el aumento, para eso tenemos que hacer menos Q sobre P. Cuando hacemos las cuentas nos da menos 1,5. El menos indica inversión, y que sea mayor que 1, sea 1,5, indica que está aumentada. En resumen, podemos calcular H', o sea, la altura real, la altura que tiene la imagen, y eso es M por H, 1,5 por 2, que nos da 3 centímetros. Entonces nos da menos 3 centímetros. Eso quiere decir que nuestra imagen, como dijimos antes, al nos dar un aumento negativo, obviamente nos da una altura negativa que indica que está invertida y mayor. Característica de la imagen: real, invertida y aumentada. Vamos al otro caso. Todo rayo que incide paralelo se refleja pasando por el foco, todo rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo, todo rayo que pasa por el centro de curvatura, y obviamente por la flecha, se refleja sobre sí mismo. Miremos los tres rayos, son este marrón, este rojo y este azul. De este lado están divergiendo, no se van a cruzar. Así que tracemos las prolongaciones para ver si se cruzan del otro lado del espejo. Una prolongación, otra prolongación, tercera prolongación. Los puntos de intersección determinan la posición de la imagen. Así que esta imagen, analizada desde la parte gráfica, nos da virtual, porque se formó por la prolongación de rayos reflejados, derecha y mayor. Veamos qué nos dice el cálculo analítico. Volvemos a reemplazar en la ecuación de los espejos, pero ahora tenemos que poner que el objeto está a 0,08. Acá estaría faltando un cerito más. ¿No es cierto? 0,8. Bueno, imaginen que me salió el 0,8. Ah, se lo saben. Mientras tanto, que yo se lo saben, el cerito que les falta, observen que uno puede despejar Q y les va a dar menos 0,24 metros, o sea, 24 centímetros del espejo, pero del lado virtual. Y si miran, es justamente la distancia del centro de curvatura. Bueno, vamos a hacer la cuenta. Si hacemos la cuenta de la magnificación, tenemos que poner menos 24, o sea que nos queda positivo, 24, dividido 8, que es la posición, nos va a dar 3. Es decir que la imagen está derecha y aumentada 3 veces respecto del objeto. Podemos calcular la altura y nos da 6 centímetros, o sea, 3 veces más grande que el objeto, y obviamente, resumiendo las características de la imagen, virtual, derecha y mayor. Bueno, el otro caso que podemos ver es el espejo convexo. Acá lo tienen. Acá vamos a suponer que la luz proviene de este lado, o sea, la parte pulida está del lado izquierdo. Entonces lo que podemos analizar es cómo se ubican los focos, como un primer análisis. Hacemos incidir dos rayos paralelos, ubicamos lo que serían el centro de curvatura para trazar las perpendiculares, que nos determinan la dirección perpendicular, y de ahí trazamos por ley de reflexión la dirección de los rayos reflejados, que serían los amarillos. Claramente uno ve que en este espejo los rayos siempre van a diverger, en consecuencia son sus prolongaciones las que se van a cruzar, pero del otro lado en el que viene la luz, para formar el foco.
Entonces, analizando nuevamente esta imagen, observemos que la parte pulida está hacia la izquierda, este es el eje, acá tenemos dos rayos que inciden, paralelos a dicho eje, y hemos trazado para marcar la dirección en la que se van a reflejar desde el radio al punto del espejo lo que sería la normal, o sea, la dirección de la normal. Y ahí establecemos, prolongándola, la dirección de la normal. Como el ángulo de incidencia tiene que ser igual al de reflexión, podemos sacar los ángulos, los rayos reflejados, y ver que estos no van a converger, pero que sí convergen sus prolongaciones del otro lado del espejo, del lado contrario al que viene la luz, y ahí encontramos el foco. Entonces, vamos a decir siempre que los rayos que se reflejan en los espejos convexos parecen venir de un punto desde atrás del espejo. El foco y el centro de curvatura se ubican del lado contrario a la luz. Se puede deducir la misma ecuación que dedujimos para los espejos, cuando hicimos la cuenta con espejos cóncavos, no la vamos a repetir, si quieren la pueden hacer ustedes. Y viendo nuestra convención de signos, vamos a empezar a ver qué pasa con el foco, la posición del objeto y la distancia imagen. Bueno, el objeto va a ser real del lado que viene la luz y P va a ser positivo. Esto se mantiene. La imagen va a ser virtual, formada por prolongaciones de rayos reflejados, y Q va a ser negativo. Y el foco y el radio de curvatura están del lado contrario al que viene la luz, con lo cual son negativos. Hagamos un poco más para ver qué tipos de imágenes puede formar este espejo, y vamos a ver que si lo analizamos, como siempre van a ser prolongaciones de rayos reflejados, la imagen van a formarse, van a ser siempre reducidas. Podemos ver ahora, haciendo el dibujo, que siempre van a ser derechas y que siempre se forman, porque la conversión de rayos se da del otro lado del espejo, así que son virtuales. Veamos el dibujito. Acá tenemos de vuelta el espejo convexo, la parte pulida es la línea más oscura. Acá tenemos un objeto y su imagen. Esta P es la distancia objeto al espejo y esta es la distancia imagen. Trazamos un rayo que iría hacia el centro de curvatura, no llega porque se encuentra con el espejo, así que se refleja sobre sí mismo, y trazamos un rayo que viene paralelo, debería reflejarse pasando por el foco, pero como el foco está del otro lado, se refleja de tal manera que su prolongación pase por el foco. Esta construcción ustedes la pueden ir haciendo para todo valor de P y Q, y van a ir viendo que siempre encuentran imágenes reducidas, virtuales y derechas. O sea, se los dejo, se lo pueden ir haciendo en casa, probar en distintas posiciones y confirmar lo que les acabo de decir. En resumen, si ustedes empiezan a encarar un problema y les preguntan qué tipo de espejo tienen, pero les dan características de las imágenes, si le dicen que forma siempre imágenes virtuales, desechan al cóncavo, porque se puede formar imágenes reales, en la mayoría de los casos, solo en uno forma virtuales. Quiero decir, que significa con la mayoría de los casos, si solo uno. El espejo cóncavo forma imágenes virtuales cuando ubican el objeto antes del foco, y después cuando están entre el foco y el centro de curvatura, o entre el centro de curvatura en adelante, van a ver que siempre forma imágenes reales. Así que si les dicen, tener un espejo que siempre forma imágenes virtuales, se va a descartar inmediatamente al espejo cóncavo, nos quedamos con el real, con el plano y el convexo, y si nos dicen que es reducida, descartamos el plano porque el plano forma de igual tamaño. Si hiciéramos una tablita diríamos, espejo cóncavo tiene todas las opciones, puede ser real o virtual, derecha o invertida, mayor, aumentada o reducida. Pero los espejos plano es siempre virtual, siempre derecha y siempre del mismo valor, del mismo tamaño. Y en el espejo convexo vamos a decir siempre virtual, siempre derecha, pero reducida. Entonces, esas características del tipo de imágenes que forman los tres espejos les permiten en un problema determinar con qué espejo están tratando.
Bueno, con esto terminamos una parte de óptica geométrica, que es la parte de espejos. Vamos a continuar después con la parte de lentes y de ópticos.